Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que además os habéis pedido muchísimas veces las personas que escucháis semanalmente nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de la fluidez verbal. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista tanto de la oratoria como del coaching para que nuestras palabras fluyan? Y para eso, evidentemente, vamos a saludar y dar la bienvenida a Norberto Malatesta. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va todo? Hola Begoña, ¿cómo tal? ¿Cómo va? Un gusto poder reencontrarnos nuevamente, como se decía en la radio, en el éter, en el aire, con todos nuestros amigos que nos siguen en los podcasts y que tan buena gente es que a veces nos mandan comentarios, como por ejemplo este, que nos dicen, ¿por qué no hablan de este tema? Así que bueno, espero que esa Exacto. gente, esas personas que nos pidieron este tema, nos estén escuchando hoy, ¿no? Por supuesto que sí. Son cada vez más las personas que nos siguen y que nos dicen también cómo los tips y los recursos que vamos dando en los respectivos episodios les ayudan cada vez a mejorar su comunicación. Y ese es el fin de este podcast. Pero bueno, vamos a entrar en materia, porque como bien dices, lo breve, si breve dos veces bueno. Por lo tanto, Norberto, desde el punto de vista de la oratoria, ¿cómo y en qué consiste esa fluidez verbal? ¿Cómo podemos lograrla? Bueno, la fluidez verbal yo diría que se relaciona con la habilidad que nos permite construir un discurso coherente, ordenado, gracias a lo cual podemos, yo diría que expresarnos mejor y encontrar esas palabras adecuadas para expresar nuestras ideas de forma clara y eficiente. Cuando hablamos con fluidez, logramos comunicar nuestras ideas de una manera efectiva, sin interrupciones o titubeos que puedan dificultar la comprensión del mensaje. Una buena fluidez al hablar nos permite establecer conexiones, yo diría, más sólidas con las personas que nos rodean y que nos brindan esa confianza en nuestras habilidades comunicativas. Es que la inseguridad puede afectar significativamente nuestra fluidez verbal, nuestra forma de comunicarnos con los demás. El miedo a ese juicio de los demás, la falta de confianza en nuestras habilidades lingüísticas y también la preocupación, ¿por qué no?, por cometer errores, bueno, todo esto puede crear barreras que dificultan nuestra capacidad para hablar con cierta fluidez. Estas inseguridades nos hacen sentir menos seguros al expresarnos. Y claro, pueden provocar bloqueos mentales que interfieren con mucha, a veces con mucha fluidez en nuestro discurso. ¿Cómo te suena esto, Begoña, cuando hablo de bloqueos mentales? Esto en el coaching es algo que vos mucho utilizás a veces en nuestros talleres. De modo que, ¿cómo te suena esto? Tal cual lo has comentado, el bloqueo mental es algo que temen muchísimo nuestros alumnos del instituto. Y es que es cierto, es lo que tú comentabas, Norberto, a mayor inseguridad, menor fluidez verbal. Ujú. Cuando nos sentimos seguros, nuestra atención está centrada al 100% en lo que estamos diciendo. Somos capaces de concentrarnos en el mensaje y de contestar incluso a las preguntas que nos pueden hacer desde la serenidad y la reflexión. Esas temidas preguntas que muchas veces nuestros alumnos nos comentan. ¿Y si me hacen una pregunta que no sé contestar? ¿Qué hago? Pues bien, lo primero que no nos cunda el pánico, porque tenemos los recursos, tenemos los conocimientos para hacerlo. Por lo tanto, serenidad. Por el contrario, ¿qué sucede? Que si estamos nerviosos y tenemos ese miedo a hablar en público, el conocido miedo escénico, no podemos mantenernos enfocados. Nuestra capacidad de atención se dispersa entre lo que estamos diciendo y todo ese ruido mental que nos genera ese diálogo interno negativo, con pensamientos acerca de todo aquello que puede salir mal. Y si me quedo en blanco, lo que comentábamos antes. Lo que estoy diciendo no está a la altura. Seguro que estoy aburriendo al público, etcétera, etcétera. Hay miles de pensamientos negativos que constantemente desde el punto de vista del coaching y tú desde el laboratorio estamos contrarrestando. ¿Qué sucede cuando estamos en esta situación en la que nos dispersamos? Es como intentar que nuestra mente esté en dos sitios a la vez o que esté ejecutando dos tareas simultáneas. Es imposible, ¿no?
que, No se puede hacer las dos cosas. No se pueden hacer las claro, dos cosas a la vez. El ser humano no puede hacer dos cosas a la vez. Exacto. por lo tanto, lo que yo preguntaba, ¿qué sucede? Que nuestra capacidad, precisamente por esa imposibilidad de estar en dos sitios al mismo tiempo o del multitasking, como se suele decir, pues que nuestra capacidad de comunicar y por ende nuestra fluidez verbal se ve totalmente resentida. En ese momento, además, vuelve a suceder otra cosa que juega en nuestra contra, que sentimos que no salen las palabras, que no fluye el discurso y nos angustiamos. E intentamos controlar la situación como podemos. Y eso nos genera mayor estrés, porque vemos que no podemos controlar ese nerviosismo. Y entramos en un círculo vicioso en el cual se va acrecentando y acrecentando esa ansiedad y ese estrés. Y por lo tanto, podemos acabar en lo que siempre se teme, en el bloqueo o la laguna mental. ¿Cómo lo ves, Norberto? El bloqueo, la laguna mental. Ahora, en un ratito voy a hablar de eso, pero vos sabés que la gente se asusta a veces al tema del bloqueo de la laguna mental. No hay por qué preocuparse, porque en nuestros talleres tenemos algunas técnicas cuando uno se queda en blanco. Son técnicas que perfectamente ayudan a los oradores a surfear estos momentos, porque son momentos que suelen venir, que suelen ocurrir en las presentaciones. Y estaba pensando mientras te escuchaba que tal vez quienes nos estén en este momento siguiendo se estén preguntando, ¿y cómo puedo hacer para mejorar para salir de ese bloqueo y para mejorar mi fluidez verbal? Bueno, hay formas y técnicas que pueden ayudar a mejorar esa fluidez verbal. Las ponemos en práctica con nuestros alumnos, pero veamos algunas, por lo menos vamos a dejar algunas de ellas. Primero, yo diría practicar la lectura en voz alta. Leer en voz alta y te va a ayudar a familiarizarte con la pronunciación y la entonación adecuadas. Segundo, habría que realizar ejercicios de articulación. Pronunciar claramente cada palabra y enfatizar los sonidos en forma correcta. Bueno, eso también te va a ayudar a garantizar y mejorar tu fluidez. ¿Hay algo más que se puede hacer? Claro, sí. Por ejemplo, hacer pausas adecuadas. Aprender a utilizar las pausas de una manera efectiva. Esa también es una buena técnica para controlar el ritmo del discurso y que las palabras fluyan con cierta normalidad y sobre todo con cierta naturalidad. Es que leer en voz alta también frente a un espejo, esto es otra técnica que se puede hacer. Observarse mientras uno lee en voz alta, eso te da una cierta retroalimentación visual y te ayuda a trabajar tu exposición, yo diría, tu expresión facial y en los gestos también, todo lo que ayuda a una mejor fluidez, a eso de la comunicación no verbal. Otra cosa que sugerimos es grabar tu voz. Utiliza el teléfono para grabar tu voz mientras estás hablando. Luego, escucha la grabación y ahí también vas a evaluar y sobre todo, a poder mirar con atención y evaluar esa fluidez. Jugar con juegos de palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, me refiero a juegos como los famosos trabalenguas, que suelen ser muy útiles para ejercitar y soltar la fluidez verbal. Bueno, recuerda que la práctica constante es la clave para mejorar la fluidez verbal. De modo que yo, a quienes nos están escuchando, les sugiero que dediquen tiempo y esfuerzo a estas técnicas y a estos ejercicios. Y pronto, seguramente van a notar una mejora significativa en la habilidad para comunicarse de una manera, no sé si más natural, pero sí más fluida. Si hay un común denominador, yo diría, de todo esto, ¿cuál es? La perseverancia. No piensen que esto se va a lograr de la noche a la mañana. Esto no es, voy a la farmacia, me compro una pastillita para fluidez y me tomo una pastilla cada 6 horas para fluidez. No, 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 esto no es así. Esto lleva tiempo y paciencia. Y aquí estaría interesante cómo ves esto desde el punto de vista del coaching, Begoña, porque creo que
Y tú también, desde el punto de vista del coaching, debes tener algunos tips para agregar, ¿no? Por supuesto, don Alberto. Y evidentemente me ha gustado mucho lo que has comentado de que no hay una pastilla que ponga fluidez verbal No la hay, no la y hay. una dosificación. Y evidentemente desde el punto de vista del coaching tampoco hay recetas mágicas. No hay la varita que yo toco a la persona y ala, ya tienes esa fluidez verbal y esa seguridad. No, es un proceso. De la misma manera que Norberto comentaba todo el tema de la práctica y daba todos esos tips, lo de grabarse la voz, lo de leer en voz alta, lo de leer, ampliar vocabulario. Él habla de práctica, de perseverancia y en el coaching sucede lo mismo. ¿Cómo ganamos fluidez verbal? A través de un proceso que evidentemente no hay la receta mágica, como comentaba, y tampoco es de hoy para mañana. Tenemos que poner en práctica todos los tips que a continuación os voy a comentar. Pero eso es algo que, como yo digo, es hacer músculo. Tenemos que entrenar a nuestra mente a que juegue a nuestro favor, nunca en nuestra contra. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? O por decir un orden, pero se tienen que aplicar cada una de ellas, pero voy a poner un orden. En primer lugar, practicar la respiración consciente. Es algo que nos va a ayudar a relajarnos, a controlar la ansiedad y mantener un ritmo adecuado al hablar. Esa respiración consciente se puede hacer durante la presentación. Tenemos que aprender a respirar bien, de manera adecuada, pero también lo tenemos que hacer algo muy importante antes de la preparación, porque muchos alumnos, el hándicap que tienen es el miedo anticipatorio. Ya en el momento en que se enteran que tienen que hablar en público, ya se empiezan a poner nerviosos. Por lo tanto, empecemos desde cero, desde el minuto uno, cuando yo sé, tengo que dar una conferencia o tengo que hablar en una reunión de trabajo, debo aprender a respirar adecuadamente para calmar mi nerviosismo. Eso es algo muy importante. En segundo lugar, ser consciente de nuestro diálogo interno para identificar precisamente los pensamientos que nos provocan esa inseguridad y aprender a hablarnos en positivo. Basta ya de decirnos, es que no soy capaz, es que no estoy a la altura, es que menganito, fulanito lo hace mejor que yo, no tengo nada interesante que decir. No, ¿por qué vamos a ser nuestro peor juez? Seamos nuestro mejor amigo. Confiemos en nosotros, hablémonos en positivo. Nos tenemos que dar palabras de apoyo y de aliento. Eso es algo muy importante. De la misma manera que cuidamos las palabras que utilizamos al comunicarnos con los demás, cuidemos las palabras al relacionarnos y al hablarnos a nosotros mismos. Tercer punto, dejar de lado el perfeccionismo, la autocrítica y la autoexigencia. Tenemos que aspirar a la excelencia, no al perfeccionismo. El perfeccionismo no existe. La excelencia significa dar lo mejor de nosotros mismos. A día de hoy, siendo conscientes de que tal vez dentro de 5 años, esa misma presentación la haremos mejor, pero no porque busquemos esa perfección o la hayamos alcanzado, sino porque tendremos más conocimiento, más recorrido, más experiencia, habremos practicado más, como comentaba antes Norberto, y por lo tanto, todas esas habilidades las tenemos mucho más potenciadas y mejoradas. Otro punto importante, evitar las comparaciones. No nos comparemos con otras personas o con aquellos oradores que tanto admiramos. No, cada uno de nosotros es valioso y es único en su esencia. Por lo tanto, busquemos ese estilo comunicativo propio, como hemos tratado en otros episodios del podcast. Y si hay algo que nos gusta de otros oradores, lo podemos incorporar, pero siempre bajo nuestra propia personalidad. Como dice Norberto, una frase que me gusta mucho de él, en oratoria, quien imita se suicida. Por lo tanto, no imitemos, no comparemos. Norberto? Que a ti te gusta Totalmente, mucho esa totalmente. frase. Nadie quiere suicidarse, así que menos hablando en público. Exacto. Y por último, pero no por ello, menos importante, disfrutemos del arte de hablar en público. Claro. Cuando hablamos en público y disfrutamos, se nota, la audiencia lo percibe y algo muy importante, disfruta con nosotros. Esa es la mejor manera de comunicar. ¿Qué opinas, Norberto? Me encanta esto, disfrutar.
muchos alumnos nos dicen, pero calma, no me digas que estar parado ahí frente a un auditorio donde hay 40, 50, 100 pares de ojos que te están mirando de arriba hacia abajo, qué haces, qué decís, cómo lo haces, cómo lo decís, y si uno puede disfrutar. Claro que sí, es lo mejor que te puede pasar. Claro que se puede disfrutar ese momento. Para eso, claro, hay que estar capacitado y hay que estar preparado. Y la mejor manera de mejorar la fluidez verbal, yendo al tema que estamos abordando hoy, es precisamente esa, exponiéndonos a hablar ante cualquier situación, ante cualquier auditorio, lo cual te va a permitir desterrar esos miedos y esas inseguridades y esos y sí de los que hablaba Begoña. Como les comentaba recién, la inseguridad y la fluidez verbal no se llevan nada bien. Esto es así debido a que para hablar con fluidez se necesita que te sientas seguro de ti mismo y con autoestima alta. Esto es importantísimo. Tema del que seguramente, tal vez ahora en su última intervención nos hable Begoña, pero esto es muy importante. Como experta en estas cuestiones, el tema de la autoestima es muy interesante, es muy importante y en oratoria fundamental. Es que cuando nos sentimos inseguros, empezamos a pensar en todo lo que puede salir mal. Ahí están los easy. ¿Y si me sale mal? ¿Y si no entienden lo que les digo? ¿Y si no les interesa lo que les digo? Bueno, si tenemos que hacer una presentación, pensamos que nos podríamos quedar en blanco. Ese es el otro punto. Pero si te quedas en blanco, no pasa nada. Puedo pasar a otro tema, por ejemplo, o respirar profundamente, tranquilizarme, y seguir con mi exposición. En los talleres nuestros les enseñamos 3 o 4 puntos también para surfear este tema de salir en blanco, porque eres un experto en el tema de que estás hablando, entonces no es complicado salir de esa situación si es que realmente te quedas en blanco. Claro que también hay que decir que el problema que tenemos cuando carecemos de fluidez verbal no es solo la inseguridad, sino también la falta de herramientas que nos permitan pensar rápido. Esto no nos impide comunicarnos lo que queremos decir de una manera efectiva entonces, y tener un vocabulario adecuado para ello. En tal sentido, lo que quiero señalar que la lectura es una actividad muy importante si queremos mejorar nuestra fluidez verbal, porque eso nos permite adquirir un vocabulario más amplio, que poco a poco podremos incluir en nuestro discurso. De modo que el tema de la inseguridad es muy importante tenerlo en cuenta. Y hablé de inseguridad y de autoestima. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Begoña, ya casi en el cierre de nuestro podcast? Sí, sin duda, muchísimo. Es un tema muy amplio. Ahora entraré en la materia precisamente de la autoestima y de la inseguridad, pero antes, en relación a lo que comentabas del miedo anticipatorio, los famosos easy. Una de las cosas que siempre comentamos a los alumnos es ese easy, el peligro que tenemos es que se cumpla. Existe aquello de la profecía autocumplida. Si yo estoy constantemente repitiéndome todo lo que puede salir mal y asustándome, porque ya sabemos que el miedo en oratoria no existe, pero sí que me puedo asustar, poniéndome en los escenarios más catastróficos, Claro, estoy predisponiéndome a que me salga mal, porque lo que comentaba yo al principio, dejo de poner el foco en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, y mi mente se está enturbiando con todos esos pensamientos. Por lo tanto, desterremos esos ISIS y empecemos a confiar más en nosotros mismos. Era una puntualización que quería hacer, es un pequeño tip dentro de otros muchos que hemos estado dando a lo largo de este episodio. Pero centrándonos en lo que me has preguntado de la autoestima, voy a ser muy clara. No puede haber seguridad y autoconfianza sin autoestima. Es imposible. Y quien diga lo contrario está vendiendo humo. Es imposible que una persona tenga una baja autoestima y sea una persona segura. correcto. Esto daría para otro tema, el de la falsa Es autoestima. contraproducente, sí, sí, claro. Claro, no es que sea contraproducente, es que es imposible. Mm, Es la persona con una baja autoestima
nunca será una persona con confianza. Podré intentar hacer ver que tiene confianza, Claro. pero al final se le notará. Por lo tanto, es muy importante que si queremos trabajar la autoconfianza, trabajemos, y es algo que hacemos a diario con los alumnos del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, trabajemos esa autoestima. Y aún iré más lejos. No puede haber autoestima sin algo que repito en todas las sesiones de coaching, sin autoconocimiento. El autoconocimiento es imprescindible para todo orador. ¿Por qué? Porque un buen orador tiene que conocer precisamente cuáles son sus fortalezas para potenciarlas al máximo posible y también sus áreas de mejora para trabajar. Y lo que comentábamos antes, si trabaja en ellas y es perseverante, como tú comentas, pues probablemente dentro de medio año o de un año aquella presentación aún la hará mejor. Por lo tanto, trabajemos en nuestras áreas de mejora y potenciemos aquellas fortalezas. Y sobre todo algo también muy importante, como vamos diciendo a lo largo de este episodio. El autoconocimiento también incluye ser conscientes de nuestro diálogo interno, de nuestros pensamientos y creencias limitantes y también de algo que tenemos que tener siempre en mente. ¿Cuáles son nuestros factores estresores? ¿Cuáles son aquellas situaciones en las cuales se nos puede disparar la ansiedad? Para una persona a lo mejor puede ser que falle la presentación o que el micro de repente deje de funcionar o que vea a alguien del público que estaba mirando el móvil. Pues en aquellos momentos es cuando, si me conozco mucho, tengo que empezar a practicar lo que comentábamos antes, la respiración, serenarme, dejar de dar vueltas y de rumiar sobre esos pensamientos y volver al aquí y ahora, al presente, a lo que estoy haciendo, al hecho de que estoy comunicándome con mi público y que estoy disfrutando de ello. Por lo tanto, en resumen, a la pregunta que me comentabas, Norberto, es imprescindible para todo orador trabajar el autoconocimiento, la autoestima y la gestión emocional. Solo así conseguiremos una persona o un orador o un comunicador con la suficiente confianza en sí mismo como para que las palabras fluyan prácticamente solas. Si habría que sintetizar esto en dos palabras, todo esto que hemos hablado se puede sintetizar en dos palabras. Mirá vos qué fácil. Yo lo sintetizaría en dos palabras que sería trabajo y perseverancia. Trabajo y perseverancia. Con trabajo y perseverancia las cosas fluyen con más naturalidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Alberto. Bueno, qué pena dejar esto. Me encantaba, ya había entrado en calor y me encantaba seguir. Pero bueno, hay que también acordarnos de la paciencia de la pobre gente que nos está siguiendo, que nos dice, pero qué largo es esto, pero que ya estoy llegando, voy en mi auto escuchándolos y ya estoy llegando y todavía no terminan. Así que bueno, estamos llegando a nuestro final. Sí, simplemente deciros como siempre que muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast, de nuestro podcast que estamos muy contentos con la acogida que está teniendo. Recordaros también, como es el caso de este tema, de la fluidez verbal, que podéis hacernos llegar cualquier petición para que aclaremos o profundicemos sobre X tema relacionado con oratoria y coaching, porque este podcast está pensado para que todas aquellas personas que quieran mejorar y potenciar al máximo sus habilidades comunicativas puedan hacerlo. Os recuerdo, el correo del instituto es info@institutodeoratoriaycoaching.com. Ahí podéis hacernos llegar las peticiones y cualquier duda que tengáis al respecto. Por mi parte, despedirme y desear que disfrutéis este episodio y que nos seguimos, como te gusta decir, Norberto, a ti, seguimos aprendiendo. Aprendiendo todos juntos. Aprendiendo todos juntos, aprendiendo, compartiendo todos juntos. Así que ha sido un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes y esperamos reencontrarnos prontito, prontito en los próximos días con más cosas sobre oratoria y coaching en esta maravillosa herramienta de comunicación que es hablar bien en público. Que la pasen muy, muy bien. Chao. Chao.
Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.